¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, doctora. Sí. Buenas tardes nuevamente a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas. Eh, pues estamos ya, bueno, ya son las 12:05. No sé si están de acuerdo para poder iniciar el seminario del día de hoy. Sí, doctora, por supuesto. Sí, De acuerdo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al seminario de la Unidad de Bioingeniería de la FE Zaragoza. En esta ocasión tengo el gusto de participar como moderadora, ya que el doctor Fausto y el doctor Edson se encuentran en una reunión importante. Entonces, pues me permito darles la bienvenida y vamos a iniciar con el seminario del día de hoy, 24 de enero de 2025. Y es para mí un verdadero gusto presentarles a a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, profesora de la FE Zaragoza, que hoy nos va a presentar el tema sobre economía circular como herramienta de sustentabilidad. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias de antemano por su participación y adelante. gracias, doctora. Sí, pues agradezco la oportunidad para presentar este tema. Es un tema que de pronto todo el mundo, o bueno, muchas personas van hablando de esto, pero ¿de qué trata realmente la economía circular? No sé, aquí entre quienes están ahorita. Sí, supongo que ya todos han escuchado hablar, hemos escuchado hablar de la economía circular, pero pues, ¿qué es esto? Muchas veces se relaciona únicamente con el tema de reciclaje de residuos o que tiene que ver con residuos y sí tiene que ver con eso, pero principalmente tiene que ver, o más bien va más allá del simple reciclaje de residuos. Entonces, aquí les voy a explicar un poco más a fondo de qué trata esto. En primer lugar, pues ya todos sabemos que hay un deterioro ambiental, en la naturaleza se han alterado muchos de los fenómenos que ocurrían con regularidad y pues desde los años 60 se empezó a ver personas que se preocupaban por esto del ambiente, en especial en los años 80, en 1987 se empezó a determinar y a formular lo que es el concepto de desarrollo sustentable, en donde se empezó a ver la preocupación para justamente seguir satisfaciendo nuestras necesidades sin comprometer pues el futuro de las siguientes generaciones. Entonces, en este reporte de nuestro futuro común, se empezó a delinear lo que ahora se conoce como desarrollo sustentable y se propuso como un modelo de desarrollo que promueve el progreso económico y social sin dañar el medio ambiente y por lo tanto se basa en estos tres pilares, el económico, el social, el ambiental, para tener un desarrollo armonioso y duradero. Eso sería el ideal, ¿no? Todo esto se relaciona con este otro concepto que son los límites planetarios. Se ha ido desarrollando cada uno de estos, o se ha ido delineando también cada uno de estos límites con la mira a poder cuantificar cada uno de ellos, como por ejemplo la integridad de la biosfera, los cambios en el agua dulce, cambios en el sistema terrestre, de manera que se pueda determinar si los recursos naturales con los que contamos pues son suficientes o si ya sobrepasamos la carga de estos recursos. Y bueno, el objetivo ahora es dar a conocer conceptos fundamentales y marcos de pensamiento rápidamente y brevemente, porque en realidad es un tema muy extenso y necesitaríamos pues todo un curso para ver todo esto, pero a grandes rasgos y de manera breve, en qué se basa la economía circular. Aquí me gustaría pedirles
que por favor vayan pensando en los zapatos que cada uno de nosotros traemos el día de hoy. Bueno, yo traigo unas botas que son de piel, pero así cada uno que pudiéramos pensar en los zapatos que estamos usando, poder cuestionarnos por qué los compraste. Normalmente uno diría, pues es que pues los necesitaba, ¿no? Necesitamos zapatos y a veces pues ya en este modelo de consumo que todos nosotros tenemos, producción y consumo, pues muchas veces ya no es algo estrictamente necesario, sino es algo que nos gusta, ¿no? Algo pues que nos va a satisfacer otra necesidad diferente de la primaria. Entonces, ¿por qué los compramos? ¿Con qué frecuencia los usamos? ¿Cuánto nos van a durar? ¿En qué momento los vamos a dejar de usar? ¿Y qué vamos a hacer con ellos cuando ya no los queramos usar? Aquí puede cambiar esta pregunta porque diríamos, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando ya no sirvan? Pero muchas veces ya no sirven y los queremos seguir usando, o al revés, a veces están en muy buenas condiciones y ya no los queremos usar. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando ya no los queramos usar? Y esto pues es para justamente introducirnos a que estos zapatos están hechos de un material y son parte, bueno, esos zapatos que cada uno de nosotros traemos el día de hoy, que yo creo que todos los que estamos ahorita aquí escuchando, traemos zapatos, ¿no? Entonces, tiene que ver, esos zapatos entran en una cadena de suministro o tienen una cadena de suministro o cadena de valor que tiene que ver con instalaciones, medios y organizaciones, es decir, las instalaciones en donde se obtuvo la materia prima, en donde se procesó esa materia prima, en donde se definió, se procesó la materia prima y se definió cómo iba a ser la distribución, y a partir de la distribución, pues como su nombre lo dice, repartir esos lotes de zapatos a diferentes lugares, a diferentes ciudades, hasta que llegara a las tiendas en donde nosotros vamos, lo compramos y ya lo empezamos a usar, ¿no? Entonces, la cadena de valor vista así a grosso modo sería toda esta serie de etapas que tienen que ver con la producción, el envío y transporte de mercancías desde el origen que se consume un producto, en este caso los zapatos, hasta su destino final. Esto involucra cierta complejidad porque tiene que ver con mercados y pasos diferentes. Y bueno, esto se basa en el modelo de economía que actualmente tenemos, que es la economía lineal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que partimos de la extracción de materia prima o de recursos, se mueve en una dirección, como dice aquí, va desde la materia prima hasta el momento del residuo. Entonces tenemos la extracción de materia prima, la producción, la distribución, el consumo y al final la disposición. Por eso les decía, pensemos al final qué hacemos con esos zapatos. Si todavía funcionan para alguien, a lo mejor se los regalamos a otra persona o los podemos a lo mejor hasta vender, ¿no? Como ya de segundo uso, o si ya no funcionan, pues, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Se los damos al señor de la basura o qué se hace con ellos, no? Entonces, como les decía, este Entonces, es qué el bueno que modelo se pusieron de acuerdo, actual porque de alguien se siente mal de igual. economía, el modelo actual de producción y consumo, y pues este modelo nos ha llevado justamente a toda esa serie de desafíos globales que tienen que ver con la degradación de los sistemas naturales, en donde ha habido degradación de suelos, la contaminación del océano, la pérdida de biodiversidad, escasez de agua dulce, pérdidas de bosque, bueno, todo esto que a lo que nos enfrentamos, ¿no? Pérdida de materiales valiosos, que eso de pronto no se escucha mucho en los medios. Y aquí esta es rápidamente la cadena de valor del agua, en donde hay un abastecimiento o extracción de las fuentes, un tratamiento o purificación, un suministro y distribución, el uso que se le da a esa agua, ya sea a nivel doméstico o industrial, y el tratamiento o disposición final. Total que tenemos esta cadenita. Ya hablando en términos de regulación y de leyes, existe la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos,
Y recientemente se creó la Ley General de Economía Circular, que todavía no está en vigencia como tal en todo el país. Hay estados que ya van implementando su ley de economía circular, pero en toda esta legislación se considera a la cadena de valor como la integración de los productos al final de su vida útil o de las materias primas secundarias para su aprovechamiento o valorización. Aquí la idea es que haya alguna actividad que nos lleve a aprovechar los recursos al final de la vida útil de algún producto, como en este caso los zapatos, ¿no? ¿Y qué entendemos por economía circular? Pues tiene que ver con algo que nos ayuda a disminuir la huella de carbono, la huella hídrica, es decir, cuánta agua se necesita para producir esos zapatos, la huella de carbono, cuánto CO2 se produjo para que tuviéramos estos zapatos, además de que tiene que ver con la optimización del aprovechamiento de los materiales, su uso eficiente, que tiene que ver justamente con un consumo y una producción sostenibles, de manera sostenible. Esto surge a partir de que pues, el gobierno fue viendo que la industria provocaba un impacto en el ambiente y a su vez esos impactos ambientales afectaban a los negocios industriales, de manera que el gobierno empezó a ver que los rellenos sanitarios empezaban a llenar, basura por todos lados, y entonces dijeron, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y se empezó a ver la reducción de residuos, a tratar de reducir los residuos, a implementar reciclaje y a hacer otras acciones. De manera que se llega el momento en que surge la economía circular como una solución para armonizar las ambiciones de crecimiento económico y protección ambiental. Esto surge, como les decía, pues tiene sus orígenes desde Rachel Carson con La Primavera Silenciosa, con su libro en el que hablaba de todos estos tóxicos, contaminantes, plaguicidas y demás que estaban pues alterando a la naturaleza. Y después hubo otros movimientos como el Club Roma y otras personas que en diferentes lugares del mundo fueron pues difundiendo este daño al ambiente. Pero en cuanto a economía circular, las personas, entre las personas más notables están, por ejemplo, aquí en la fotografía, este señor que es Walter Stahel, que es un arquitecto, y esta mujer que es Ellen MacArthur. Walter Stahel desde 1976 empezó a escribir documentos, artículos sobre pues el utilizar los productos, los materiales que tenemos hasta que definitivamente ya no se pudieran emplear, ¿no? A mí me llama la atención que tiene un artículo donde platica de su camioneta Toyota que la compró en 1969 y después de 30 años él seguía con el mismo vehículo y él dice en el artículo que lo llevó a arreglar, a que le dieran su manita de gato y sus vecinos estaban felices porque ya tenía un carro nuevo. Y entonces él dice eso, ¿no? Como para las personas es importante que tengamos algo nuevo. Entonces, él empezó a plantear algo que se llama, y les voy a mostrar más adelante, que se llama la economía del desempeño. Él creó este instituto de la vida del producto, en donde se va estableciendo esto que se llama la economía del desempeño. Eso quiere decir que pues los productos deben cumplir su función y se enfoca en más que ir y comprar algún producto, el que podamos tener un servicio, por ejemplo, en los electrodomésticos o las herramientas como un taladro, en donde no es algo que necesitemos todos los días, a menos que tuviéramos un taller, pero que si solo lo ocupamos unas 2 veces al año, podemos ir y rentar ese taladro. Entonces ya se vuelve, en lugar de una compra, una renta. Y de esa forma va planteando un modelo diferente. Otra es la logística inversa, que lo que busca en algunos casos es ir como rastreando los residuos. Por ejemplo, alguna vez escuché, eso no se ha implementado, pero algo así era una idea de que, por ejemplo, la Coca-Cola, que genera muchísimos envases, el que pudiera rastrear cada uno de sus envases y ver hasta dónde va a dar, ¿no?
si llega al océano o si llega al relleno sanitario o ver a dónde va a parar. Entonces, la logística inversa se trata de eso, de que al revés puedan detectar en dónde están sus empaques y residuos. Otra es en los 90 se empezó a implementar, o desde los 60 ya en Dinamarca, empezaban a implementar los ecoparques industriales, tomó más fuerza en los 90 y, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, no recuerdo en qué otro país, existen estos parques en donde lo que una empresa no ya es un residuo, le va a servir como materia prima a otra empresa. Está el Zero Waste, que es que no se generen residuos, y dentro de la economía colaborativa, pues está lo que se conoce como la cuádruple hélice. Enseguida les voy a hablar de eso. De manera que el sistema industrial se plantea, o más bien la economía circular se plantea como un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por intención y diseño, es decir, yo les hablaba de los zapatos, que los zapatos desde el momento que se diseñan, se piense, desde el momento que están siendo diseñados, se piense qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con el material del cual están hechos. Por ejemplo, con la suela o con la piel, yo les decía, mis botas son de piel, entonces, ¿qué va a pasar con esa piel, con esa suela? Y que entren en un proceso regenerativo. O de restauración. También la economía circular promueve el uso de energías renovables, la eliminación del uso de sustancias tóxicas, el reuso y además, como les decía, da un énfasis a que desde el diseño de los productos, servicios y procesos se tomen en cuenta los materiales que se van a utilizar, los productos y sistemas, para terminar en un modelo de negocio que sea más sustentable. Entonces, en eso se basa principalmente la economía circular, en rediseño, reincorporación de productos, así como en la generación, prevenir o hacer que se generen menos residuos, así como fomentar cambios de hábitos de producción. Y bueno, una de las estrategias que se utiliza para esto, pues son las R's de la economía circular, que parte desde esas 3 R's que inicialmente conocíamos desde hace muchos años. Yo recuerdo en los 90 que en la universidad donde estudié había letreros de esto de las 3 R, de reduce, reusa y recicla, pero ahora ya existen otras actividades que se conocen como las R circulares, que son justamente, están encaminadas a ver cómo aplicar la economía circular. Entonces, se introducen otras como el rediseño, la remanufactura, la recuperación, de manera que ya se llegan a tener hasta 14 Rs, ¿no? Aquí, por ejemplo, refuse, como rechazar, por decir, nosotros como consumidores nos podemos negar a comprar productos que no sean elaborados sustentablemente. Por ejemplo, rechazar productos elaborados con materiales vírgenes. Esa sería una, ¿no? O de pronto hay productos que ni necesitamos y que para tenerlos se contaminó mucho, entonces ahí podemos rechazar. Desde el punto de vista de diseño, se pueden rechazar materiales y diseños peligrosos para la producción de algún artículo. En los procesos de producción se puede rechazar el producir desperdicios. Y como les decía, aquí estas Rs, todas estas actividades se pueden aplicar ya sea a nivel usuario o consumidor, a nivel empresa, en donde ya los diseñadores empiezan a pensar en todas estas necesidades, también a nivel empresa, en los modelos de negocio, como les decía, qué es lo que vamos a comprar y qué es lo que se va a vender, a nivel gobierno, qué es lo que se permite o no se permite, ¿no? Implementar programas o políticas públicas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que ya no hay, en el súper ya no dan las bolsas que daban antes de plástico. Y ahí hay una intervención gubernamental. Entonces, depende, aquí está el repensar, también tiene que ver con los diseñadores,
repensar cómo mejorar continuamente los productos, qué materiales se van a utilizar, o nosotros como usuarios, cómo podemos alargar la vida útil de los productos. Otra es reducir, que también nosotros mismos tratemos de reducir nuestros residuos, o también en las empresas, reducir el uso de materia virgen, reducir la exposición a la volatilidad de los precios, etcétera, ¿no? Entonces está el rediseñar, reusar. El refurbish es como remodelación o restauración de ciertos productos. Como les decía, el ejemplo de este señor Stagel, que él llevó su camioneta a que la repararan, la remodelaran, le dieran su manita de gato. Entonces, este de refurbish, repair y renovar tiene que ver justamente con el que se reparen los productos, y ya sea que sigan en uso, una es que sigan en uso como nuevos, otra que se les dé un uso diferente, y otra es donde se extraen los componentes, por ejemplo, en los carros, ¿no? Eso creo que entra en la canibalización, se llama, en donde se extraen, como en los deshuesaderos, que se extraen partes de los carros y se pueden utilizar en otro carro para repararlo. Entonces, el regresar, como los envases retornables, la remanufactura tiene que ver con lo que les decía hace un momento, y el repropósito también, ¿no? En que se repare y se le dé un uso diferente. La recuperación de residuos, como hacen los colectores de residuos aquí en la ciudad, que recuperan el PET y lo venden, y el reprocesamiento de los materiales. Y bueno, les decía, la economía circular se basa en una visión regenerativa. Esto quiere decir que los propios procesos del sistema se renueven o regeneren por sí mismos. Aquí está este ejemplo de esta máquina que se creó, me parece que fue en Suecia, para absorber CO2, y se compara con esto, ¿qué es más regenerativo? ¿Esta máquina que está absorbiendo CO2 o este ecosistema en donde también se absorbe CO2? Pues obviamente la respuesta es que es este ecosistema, ¿no? O un simple árbol es más regenerativo porque por sí mismo se regenera, se renueva, no necesita esta máquina, se tuvo que invertir materia prima para construirla, necesitaría mantenimiento y contaminó de todas formas, ¿no? En cambio, el árbol por sí mismo está absorbiendo CO2 y generando vida. Entonces, de eso trata lo regenerativo. También se basa en el pensamiento sistémico, que tiene que ver con que todo se tiene que considerar. El mundo es un gran sistema, hay muchos ecosistemas, nosotros mismos somos un sistema, de manera que lo que sucede en un lugar del mundo va a afectar a las personas que están en otro lugar, ¿no? Si nosotros aquí en la ciudad generamos toneladas de CO2 por el uso de automóviles, pues eso va a repercutir en las corrientes de aire y por lo tanto en el clima, que no están aisladas solo aquí en la ciudad, ¿no? Sino que tiene que ver con todos los alrededores y hasta donde lleguen nuestros contaminantes. Por ejemplo, en los microplásticos, leía la otra vez un artículo que no, los contaminantes orgánicos persistentes, que se han encontrado estas sustancias que da mucho trabajo eliminarlas del ambiente, hasta en los polos, en la Antártida, en Groenlandia, en los glaciares se han encontrado estas sustancias, y pues allá no se generaron, sino que migraron y de algún modo llegaron hasta allá. Otro de los habilitadores de la economía circular es la cuádruple hélice. Les comentaba esta colaboración entre individuos o la sociedad, empresas, gobierno y la academia por medio de investigación. Entonces, cada uno de estas partes tiene un área de actuación y tiene sí, tiene una forma de involucrarse y de actuar para ser parte de esta economía circular. Ahora, en las escuelas de pensamiento que les mencionaba, entre ellas está esta de Cradle to Cradle. Primero partimos de, este es el modelo lineal, en donde se toman los recursos, se hace la manufactura y termina en residuos. Esto genera contaminación y algo que se llama downcycling, que les voy a mencionar en un momento, que es
Y pues se trata de reemplazar o destruir los recursos y nos lleva a destrucción de los recursos. En donde hay destrucción de materia prima, empleamos energía y pues esto lleva a, como dice, de la cuna a la tumba. Eso es el modelo lineal que se ha utilizado hasta el momento y estos señores, que es un arquitecto, McDonough, y este señor que es un químico, Braungart, en 2002 escribieron este libro, publicaron este libro que se llama Cradle to Cradle, que es de la cuna a la cuna, que es un nuevo modelo en donde se plantea que se tenga un modelo de producción en cualquier industria en donde los materiales estén recirculando y se establecen dos ecosistemas, la biosfera y la tecnósfera, o se establece esta tecnósfera como un ecosistema técnico. Entonces, se trata de imitar lo que hay en la naturaleza, en la biosfera, y se proponen, así como hay nutrientes biológicos, se proponen nutrientes tecnológicos, en donde pues obviamente se va a requerir una reingeniería, como les decía, un repensar los procesos de producción para tener un diseño efectivo en términos de productos con un impacto positivo. Y como les decía, se trata de imitar a la naturaleza con esta idea de los nutrientes y que en la naturaleza no hay residuos porque pues lo que muere se reintegra, ¿no? Ya sea al suelo o alguna parte de la naturaleza. Entonces, de lo que se trata es del manejo y administración de los nutrientes y en vez de un downcycling es un upcycling, en donde los materiales pueden ser usados infinidad de veces en un ciclo cerrado. Aquí les voy a mostrar, es justo estas dos esferas, la biosfera y la tecnósfera. Aquí arriba están las partes de un producto en donde se van a ensamblar para tener un producto final. Y de este lado se consideran nutrientes biológicos que son biodegradables, que entran en las esferas ambientales por medio de los procesos naturales. Y aquí están los nutrientes tecnológicos, en donde la idea es que circulen continuamente como materiales puros y valiosos dentro de estos ciclos industriales. Se tiene entonces el ciclo biológico en donde consumimos productos como los alimentos y el ciclo técnico con productos en servicio, como les decía el ejemplo del taladro. Se tiene entonces un flujo de materiales industriales en la tecnósfera y vamos a ver qué hay que considerar para ello la composición química de esos materiales. Para ver qué estrategias de reciclaje podríamos tener, ver su durabilidad, pues entre más duren es mejor. Como dicen, antes decíamos, pues dura hasta que se acaba y considerábamos que era un producto de buena calidad, ¿no? También la idea es mejorar los componentes o usarlos en una próxima generación y definir el periodo de uso de los productos. ¿Qué nos va a durar 10 años? Ya sabemos que nos dura 10 años. Por ejemplo, un electrodoméstico como la lavadora, pero el celular, pues con eso de la obsolescencia programada, pues que dura unos pocos años. Y los componentes se diseñarían para su recuperación. Esa es la idea, como les he venido mencionando, que desde el diseño se prevea una recuperación, reutilización como nutrientes biológicos y técnicos. Entonces, aquí la idea, les decía, están estos conceptos de upcycling y downcycling. Esto justo es parte central de la economía circular, porque a veces pensamos que el reciclaje es lo mejor, pero es bueno siempre y cuando no caiga en este del downcycling. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea es que muchas veces en el reciclaje se reprocesan las materias primas, los materiales más bien, y se obtiene como resultado un material, pero de menor calidad o de menor valor. En el caso del upcycling, la idea es que se procesen esos materiales y al final se obtengan materiales de igual o mayor calidad o mayor funcionalidad y que su valor económico no se pierda o no se degrade. Entonces eso es algo difícil, pero pues por eso es que se plantea que desde el diseño se tome en cuenta esto.
Y al final, pues se tienen esta cascada de componentes y materiales con la que se conforma este diagrama, que es el diagrama de la mariposa de la economía circular, en donde se tiene la tecnósfera y aquí la biosfera, pero se unen para que nosotros tengamos los productos que consumimos, los alimentos, de manera que hay una extracción de recursos, empieza aquí arriba, se tiene una manufactura de las partes, manufactura de productos y o se provee de servicios. Por un lado, de este lado de la biosfera tenemos a los consumidores, que como les decía, generalmente se trata de alimentos o, por ejemplo, materiales vegetales, sustancias que se pueden degradar y reintegrar a la naturaleza. Este lado está la parte técnica o tecnológica, en donde somos más bien usuarios. A la computadora no le vamos a morder ni el celular, entonces no somos consumidores, sino usuarios. Entonces, en esta parte viene la colección de residuos de ambos y actualmente lo que se busca a veces, dependiendo de la ciudad en la que vivamos, hay una recuperación de energía o se puede llegar que estos residuos lleguen hasta un relleno sanitario. Eso es en el modelo lineal, pero en un modelo circular lo que se busca es que en el caso de estos productos haya una extracción de sustancias bioquímicas o recuperación de nutrientes, o bien haya una digestión anaerobia para producir biogás, o bien haya un composteo para obtener composta, o bien se busque una forma de volver a la restauración del ecosistema, ¿no? De donde se extrajo. Aquí tiene que ver también con todos estos sistemas de agricultura sostenible y demás. Por este lado, en los productos técnicos, lo que se busca es tener aplicar todas estas Rs, como les decía, el refurbish, remanufactura, reuso, reciclaje, para que los materiales o reparación, aquí dice mantenimiento, ¿no? Le doy un mantenimiento a mis zapatos y yo los sigo usando, siguen acá en la cadena, siguen vigentes. O le puedo dar un reuso, como les decía, a veces ya no los queremos, pero todavía sirven, o podemos repararlos y nuestros zapatos ya están viejitos, todavía se pueden usar, de manera que siga vigente el valor de esos materiales. Entonces, de esto trata esta idea de la economía circular, y aquí este es un ejemplo de una empresa que se dedica a producir carpetas, no, alfombras. Entonces, ellos procesan los materiales, recolectan alfombras que ya no sirven, ya no se utilizan, y a partir de esas alfombras producen alfombras nuevas. Y así hay muchos ejemplos en muchos lugares del mundo. Entonces, les decía, otra escuela de pensamiento es la economía del desempeño. Ya les mencioné a este señor Walter Stagel, que empezó él a implementar esta visión de economía en ciclos o en bucles, con un impacto en la creación de empleos, en la competitividad económica, ahorro de recursos, reducción de residuos, y esta idea de, en lugar de vender, tener una economía del servicio funcional para hacer una desmaterialización o servitización. Esto es, por ejemplo, me decían que hay una empresa que se llama, creo que es Sodimec, que yo no he visto o no he buscado aquí en la Ciudad de México, pero me decían que en el Estado de México ya hacen este servicio justamente de rentar herramientas para cuando las utiliza uno una sola vez, ¿no? Por decir, yo les decía que tengo un taladro y una vez lo compré porque lo necesitaba, pero en realidad yo lo uso 2 veces al año. Entonces, y el resto del tiempo está ahí, el taladro, sin ocuparse. Entonces, hay empresas que justamente van implementando estos modelos de negocio en donde se busca, más que vender, hacer este servicio de rentar las cosas que no necesitamos estrictamente siempre. Otra escuela de pensamiento es la biomímesis, el limitar los procesos naturales, lo que existe en la naturaleza. Por ejemplo, este edificio que está en una ciudad en África, me parece que era en Zimbabue, donde se aprovechan, se imita
lo que sucede o se imitó el arquitecto que lo diseñó y construyó, buscó imitar lo que sucede en un nido de termitas, en donde hacen una muy buena regulación de la temperatura, que al interior de este nido pueden tener su temperatura constante a 30 grados, aunque en la noche baje mucho la temperatura o en el día llegue hasta 42 grados. Aquí adentro están a 30 grados. Entonces, este edificio es su característica, que tiene algunos intercambiadores de calor y aprovechan la bioclimática para que justo no sea necesario usar aire acondicionado o la energía que éste requiere. Entonces, la biomímesis consiste en eso, en imitar lo que existe en la naturaleza para resolver problemas. Y la economía azul es otra escuela de pensamiento similar, en donde se busca resolver problemas o satisfacer las necesidades de todo el mundo por medio de la innovación, observando lo que sucede en la naturaleza. Se buscan cero emisiones, precios accesibles y modelos de negocio disruptivos para generar empleos. Este señor Gunther Pauli fue el que implementó esto de la economía azul y justo dice, pues hay que inspirarse en la naturaleza, porque en la naturaleza no existe desempleo, no hay desechos y hay procesos evolutivos y simbióticos a partir de los cuales se pueden crear modelos económicos y en donde haya abundancia y no exista la escasez. Y finalmente, voy a tratar de no extenderme, porque este es todo un tema de la ecología industrial, que se basa, me parece que es algo muy, muy interesante, se basa en analizar los flujos de materia y de energía en los procesos de producción, de manera que se considera a estos procesos de producción como ecosistemas, justamente para minimizar el uso de energía y materia, reducir el impacto ambiental y el mantenimiento y fortalecimiento de la competitividad económica en estos sistemas de producción. Entonces, este es, por ejemplo, un análisis de flujo de materiales, ver cuáles son las entradas. Se utilizan mucho aquí los balances de masa y energía, ver lo que entra y lo que sale en cuanto a los materiales y si hay alguna acumulación en esto del proceso. Y en medio de todo esto, pues lo que se busca es analizar los impactos ambientales que hay. También la ecología industrial tiene que ver con la simbiosis industrial, en donde, como les decía, lo que para unos es residuo, para otros puede ser un insumo o materia prima. Pero para esto, pues se requiere mucha organización y ponerse de acuerdo. Este es un ejemplo de un parque que está en una ciudad en Dinamarca, Kalundborg se llama, en donde justo hay alguien que está a cargo como de hacer todas esas conexiones y ver a quién le va a pasar el agua residual de una empresa, a quién le va a servir como materia prima o como insumo. Y bueno, como parte de la ecología industrial, podemos preguntarnos qué es sostenible, cómo lo medimos y cómo podríamos asegurarnos de no cambiar un problema por otro, porque a veces parece que algo es bueno y resulta que no. Y para eso está resumidísimo el análisis de ciclo de vida, que es una metodología por la cual podemos determinar los impactos reales de los productos, en donde nos cuestionamos de dónde provienen las materias primas, qué recursos se utilizaron para su producción y principalmente qué impactos ambientales y sociales están generando. Entonces, aquí se muestran ya algunos de los impactos: el impacto en el cambio climático, agotamiento de recursos naturales, requerimiento de energía, residuos, agua, atmósfera y suelo. Y se llama de ciclo de vida porque tiene que ver con todo el ciclo de vida, desde la extracción de materia prima, manufactura, transporte, procesos de producción, distribución, uso, hasta el fin de vida. Y aquí están todos los impactos que se clasifican, desde acidificación de los océanos, eutrofización cuerpos de agua, hasta deterioro de la capa de ozono y formación de fotooxidantes. Dependiendo del modelo que se maneje, estos se pueden categorizar o desglosar todavía más estos impactos, pero el análisis de ciclo de vida considera estas etapas del ciclo de vida para llegar a estos impactos, cuantificarlos y entonces poder comparar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a bolsas, por decir,
que podríamos preguntar qué es mejor usar una bolsa de plástico de las que usábamos antes o una bolsa de las que dan ahora en el súper, o disque bolsas ecológicas o una bolsa de algodón. Entonces, es toda una metodología, es de algún modo complejo, está ya estandarizado en la ISO 14000 y 14040, los pasos, la forma en la que hay que hacer estos análisis de ciclo de vida se empezaron a hacer desde 1993 y ayudan en la toma de decisiones porque se evalúan las cargas ambientales de un producto, proceso o actividad, identificando las entradas y salidas de energía y materia prima, así como los residuos para llegar a los impactos. Entonces, de manera general en esto se basan. Se define el objetivo y alcance, es decir, si solo voy a evaluar, por ejemplo, una sola bolsa de plástico, pues ya ahí estoy delimitando, ¿no? O si evalúo, no sé, 1000 toneladas de papel higiénico, o 1 tonelada de papel higiénico, o un rollo de papel, ¿cuáles van a ser sus impactos? Se requiere un análisis de inventario. Este inventario se refiere justamente a las cantidades de contaminantes que se pueden generar por algún producto y al final se evalúan los impactos y se tiene una interpretación. Y todo esto, como les decía, tiene que ver con cada una de las etapas del ciclo de vida, cuánta materia entra, cuánta materia sale, cuánta energía entra y cuánta energía tenemos al final. Entonces, esto tiene que ver con los inventarios y al final se cuantifica, como en este ejemplo, en términos, por decir, la ecotoxicidad marina, la toxicidad humana, términos de kilogramos equivalentes de diclorobenceno para la degradación abiótica de antimonio, para la ecotoxicidad de agua dulce de kilogramos equivalentes de diclorobenceno, óxido de azufre para la acidificación. ¿Por qué? Porque el óxido de azufre pues tiene que ver con la acidificación, ¿no? De cuerpos de agua, la ecotoxicidad, la oxidación fotoquímica, la eutrofización con el ion fosfato, que como les decía, cada uno de estos es porque es una manera de generalizar el impacto. Y ya para terminar, este es un ejemplo en donde se compara para la emisión de CO2 únicamente para los kilogramos de CO2 equivalentes que se emiten por producir un biocombustible. Aquí en el lado derecho, en la franja roja, es de manera convencional. Y de este lado está un biocombustible que se produce con bagazo de agave de tequila, bagazo de agave de mezcal o con lodos que también se meten a un reactor anaerobio, lodos de una planta de tratamiento o la fracción de residuos orgánicos urbanos, la fracción, por decir, los residuos de comida, ¿no? Que nosotros producimos. Entonces, se busca ver en cuál de todos estos procesos se produce más o menos CO2 y pues resulta que el convencional produce menos CO2 que usando bagazo de agave de tequila y de mezcal o que la misma planta de tratamiento. Entonces, pues esto ayuda a las empresas o a quienes manejan esto a tomar decisiones y decir qué ajustes se harían para reducir esta huella de carbono. Entonces, aquí es probable que la fuente de materia prima de estas tres esté lejos de donde está la planta de procesamiento y por eso haya una mayor emisión de CO2. Si ese fuera el caso, hay que tomar la decisión y decir, no, pues mejor acerco mi fuente de materia prima para que esto se reduzca y entonces efectivamente pues haya un beneficio ambiental. Entonces, para eso sirve, porque de repente les voy poniendo ejemplos y dicen, ay, entonces ya mejor voy a usar unicel. No, sino que mejor esto, como les repito, esta metodología sirve para ver qué ajustes se pueden hacer en los procesos de producción y sí, como usuarios también, que debemos evitar. Pero como dice al final aquí, bueno, aquí nos dice el análisis de ciclo de vida debe considerar el contexto geográfico, el contexto cultural, porque no es lo mismo un proceso de producción aquí que en un país en Europa o en África o en Asia. Entonces, es importante considerar eso, comprender que hay limitaciones porque no siempre se tiene
cuántos kilogramos de contaminantes se están generando. Eso tiene que ver con los inventarios y también depende de cada país, porque aquí pues falta mucha información de eso. Y es importante aquí considerar esto: lo desechable es el gran problema, más que un material en específico, porque se puede tener el impacto medioambiental de un producto que se reduce cuanto más se utiliza. Entonces, por decir, por ahí tengo un ejemplo de bolsas, ¿no? Y resulta que la bolsa de algodón por mucho contamina más que otras bolsas, pero hay que tomar en cuenta, en ese estudio ponen esas bolsas con 7 usos y yo digo, pero pues a lo mejor valdría la pena, y no me he dado el tiempo, pero buscaré si hay algo para más usos, porque digo, pues una bolsa yo la tengo desde hace 10 años y la he usado como 200 veces, ¿no? Muchísimas veces. Entonces, mientras más se utilice un producto, pues más se minimiza el impacto ambiental. Reemplazar un producto desechable, por ejemplo, cubiertos de plástico, por otros productos desechables como papel, plástico, madera, solamente transfiere la carga ambiental y crea otros problemas. O sea, al final es un residuo. Y diferentes productos necesitan diferentes enfoques para ver cómo se disponen finalmente. Y bueno, ya para no alargarnos más y no pasarnos más del tiempo, pues eso es de lo que les quería comentar. Espero que tengan algo bueno o funcional a partir de esto. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su espléndida presentación muy amplia. Sé que cada subtema todavía es mucho más amplio o se puede profundizar más, pero usted nos hizo un muy buen resumen de todo lo que involucra la economía circular o los principales puntos que, bueno, espero que a partir de pues muchos tengamos como una base para profundizar más. Estamos a tiempo para algunas preguntas o comentarios para la doctora Salinas. Vamos a seguir la misma mecánica de siempre. Lo pueden hacer levantando la mano y tomar la palabra, o lo pueden hacer a través del chat. Sean bienvenidas todas las preguntas y comentarios para la doctora. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna intervención? Aquí tenemos a la doctora Alejandra. Adelante, por favor. Hola doctora, muchas gracias por su presentación, me gustó bastante. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, va. Yo quería preguntarle algo, bueno, más bien quería conocer su opinión sobre algo. Bien. Es que todos estos temas me gustan mucho porque pues me ponen a analizar como diferentes aspectos. Ya sabe que ahorita estoy muy metida con lo de la química verde, que Sí. está relacionado justamente pues un poco con la economía circular, pero más que nada con la sostenibilidad. Ujú. Entonces, yo quería saber su opinión acerca de que yo he tenido como una inquietud en la que siento como que se le echa mucho la culpa a los consumidores, cuando los que tendrían que, o tener la mayor responsabilidad de todo, pues son los productores. Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? O bueno, más específicamente, más que la Coca-Cola, porque pues la Coca-Cola son productos de PET que pues se pueden reciclar, pero por ejemplo, las empresas que hacen yogurts, ¿no? Los yogurts estos chiquitos en los cuales pues tienen que 100 mililitros de producto y termina uno desperdiciando o tirando un producto de pues de un plástico que es más difícil reciclar. Entonces ellos, bueno, al final cuando ya están los residuos, digamos como que la mercadotecnia nos pone el foco hacia nosotros, ¿no? ¿Por qué consumes? ¿Por qué consumes? Pero pues estamos Sí. siendo bombardeados por mercadotecnia en la cual nos hacen consumir. Bueno, el punto al que voy es que según mi análisis, yo siento que debería de dejarse más responsabilidad a las empresas Sí. y sobre todo como más, ¿cómo se llama? Que haya una intervención más fuerte por parte de lo gubernamental. En este caso, pues que haya un impuesto sobre una relación. Haga de cuenta que a mí se me ocurrió como que hagan la división entre qué tanta utilidad tienen las empresas, entre qué tantos residuos generan.
Entonces, si hacemos esta relación, entre más pequeña sea esa relación, significa que están ganando mucho dinero, pero generando mucho residuo. Entonces tendrían que poner un impuesto para que este impuesto justamente se vaya a la separación de basura, que es uno de los principales problemas que se tienen en el reciclaje, la separación de los plásticos. Pues aquí yo quisiera recomendar una serie de Netflix que son documentales, que se llama Sociedad de Consumo, y justo ahí hacen un análisis muy bueno en el que ya te ponen números y te dicen, mira, es que para hacer un reciclaje pues está cañón, ¿no? Porque son un montón de tipos de plástico y sale más caro hacer esa separación, la limpieza de los plásticos para después hacer un proceso. Al final, como nos menciona, ¿no? Sale más, digamos como que la solución sale más problemática que en realidad pues generar un nuevo producto con una materia prima, digamos como virgen, ¿no? Entonces, pues como que sí, todo esto me causa mucho ruido, me gusta el análisis y me gustaría saber su opinión. Sí, sí, gracias. Pues sí, es todo un tema, ¿no? Y justo se presta para comentar. El otro día daba un curso sobre esto a profesores de CCH en Naucalpan. Y ahí les ponía, como había más tiempo, sí les puse la encuesta, que ellos dijeran quién de estos actores, ya sea la sociedad, las empresas, el gobierno, la academia, tenía más responsabilidad y la mayoría dijo que las empresas. Sí, Pero yo creo que eh, yo creo que es responsabilidad compartida, porque nosotros como individuos y sociedad tenemos, sí la decisión, podemos tomar la decisión y como decía en las R's, rechazar y decir, no, esto como a mí me causa lo mismo esto de los yogurts y he dejado de comprar yogures en ajá, estos, que es más como una golosina, pero ahí se le antoja a uno mucho y más si va uno con hambre. sí, 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 Entonces, pero sí creo que como consumidores individuales necesitamos disciplina, que es algo difícil, porque yo digo, ya me voy a proponer, por ejemplo, llevar mi termo para que si hay café en mi trabajo, use el termo y no use el vaso, ¿no? Por decir. Pero sí ajá, requiere una disciplina que desde el día anterior yo ponerme mi termo y en la bolsa y decir, lo voy a llevar, ¿no? He visto gente que sí lo hace, pero insisto, como uno, o el topper para la carne, o la bolsa para el mandado. Entonces, es como que que, uno ajá, tiene que programarse, pero sí es cierto que las empresas, como bien lo mencionas, pues sí, nos bombardean con toda esta publicidad y justamente por eso se llama economía circular, porque la idea es pues irse a las empresas, ir al sector privado y que, como lo decía, ¿no? La idea idealmente en un mundo así muy ideal sería eso y ojalá que sí se vaya ganando terreno en eso, en que las empresas desde la concepción de los productos consideren esta parte de los empaques, que es un gran problema. sí, Ahí van surgiendo muchas empresas. El otro día, como estoy en un grupo de economía circular, alguien compartía de unos detergentes, que ya son, no me he metido a revisarlo porque dicen que son sustentables, pero de entrada dicen, ellos ya te hacen el refill en tu mismo envase y ya no tienes que comprar un envase, ¿no? Entonces, justo tiene mucho que ver con estos modelos de negocio y esa es la responsabilidad de las empresas y que tiene que ver mucho con el gobierno, sí, la actuación del gobierno, porque justo ellos regulan, ¿no? Como bien lo dices, ya sea incentivos fiscales o bien estas políticas públicas o programas en donde ellos digan, no, pues ya no puedes usar esta sustancia o ya no puedes usar este material. Entonces sí tiene que ver mucho, sí tienen un gran peso entre el gobierno y las empresas que se vaya a ir regulando y por eso yo decía, obviamente en la academia, pues todos estos descubrimientos que van surgiendo y estudios que se van haciendo, pero pues como lo decía, ¿no? Es una responsabilidad compartida porque a veces, este, pues toca, sí me ha tocado ver, o yo misma, ¿no? En alguna ocasión he comprado, no sé, alguna blusa o algún producto que al final ni lo uso, entonces digo, pues ya nada más lo compré y eso me decía el otro día un amigo, me decía, que se compra ropa una talla menos pensando que después va a bajar de peso y resulta que no baja de peso, ¿no? Y que sí, se le acumuló mucha ropa nueva y su mamá lo regaña y le dice, es un pecado. Y yo así,
es un pecado. Es un pecado que tengas la ropa y no la uses. Digo, bueno, si no la usas, pues si no. Entonces digo, es como pecados ambientales que surgen, pero también entonces como usuarios tener un poco más de conciencia creo que ayudaría. Una amiga me decía también, fuimos a comer y pedí un guarache, pero era algo muy grande y yo dije, no, pues no me lo voy a acabar, ¿no? Y entonces dije, lo pido para llevar y me llevaron un recipiente de unicel y vi el recipiente y dije, no, mejor me lo acabo, a ver cómo hago espacio, mejor me lo acabo. Y mi amiga decía, es que hay estudios que dicen que uno solito, por decir, si yo solita lo que yo haga no sirve de mucho, que serviría más el que las empresas justamente implementen acciones. Y digo, pues puede ser, pero pues no está de más, ¿no? Reducirle Sí. un residuo Muy menos. bien. Doctora Salinas, perdón que Sí. la interrumpa, estamos ya casi en el tiempo límite para terminar nuestro seminario y me gustaría darle la palabra a Iván, que tenía levantada la mano, ¿no? Iván González, no sé si aún Sí, sigo quiera, aquí. ¿sí? ¿Sí Ok, se me escucha? sí, para finalizar el seminario, por favor, adelante, Iván. Ah, sí, no, más que nada felicitar a la doctora, fue una gran presentación. Sobre todo en la parte que explicó que tienen que ver muchos factores y hay muchos participantes en este tipo de problemáticas. Por ejemplo, comentó la parte de cultivos que dijo que así que puede ser más fácil un cultivo normal a un cultivo ecológico porque reduce la parte de emisiones. Aunque, por ejemplo, puede ser que también el cultivo ecológico afecte el costo en cuanto a pesticidas, así que es algo que depende de cada quien. Me gustó mucho que hiciera y afectar pesticidas hace que se consuma menos dinero en otro aspecto. Es como que te algo que depende de cada quien y me gustó mucho que se enfocara en decirnos que hay que ver cada aspecto de para poder desarrollar una auténtica economía sustentable. No sabía, Fue perdón. muy completa. O sea, Adelante, doctor. No era aquí, creo. No, no, creo que se equivocó y te dejó su Sí. micrófono abierto. Por favor, si podría finalizar, Iván, con su comentario. Ah, no, ahora sí que solamente felicitarla. Ah, Am, pero muchas gracias. Así que me gustaría poder escucharla más en otro momento porque es un tema muy interesante. Gracias. Sí, bueno, doctora Salinas, pues como ve, seguramente le vamos a pedir una segunda parte de este tema. Es muy interesante para todos. Creo que por lo menos por mi parte también quería hacerle algunas preguntas, pero pues esperemos que se pueda dar la oportunidad pronto de una segunda parte, al menos para comentarios y preguntas, que es un tema realmente muy interesante y muy importante para no nada más para nuestro país, sino a nivel mundial. Les agradezco a todos su participación en este seminario de este día 24 de enero del año en curso. Bueno, pues no me queda más que nuevamente muchas gracias a todos y recuerden que este seminario está grabado y se va a subir a las redes sociales de la unidad de bioingeniería. Muchas gracias y que tengan todos una muy buena tarde. Hasta pronto. hasta luego, buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego, buena tarde. Adiós, gracias.